Hoy es la sesión número 8 y la sesión número 8 lleva por título Eternidad y Mentalidad. Mira, fuimos creados por Dios con un sentido de la eternidad. Y lo puedes ver en toda la historia del ser humano. Lo puedes ver desde el inicio de los tiempos, desde las civilizaciones que han pasado por esta tierra y cómo todos de alguna manera, y no es una debilidad humana. No es una debilidad humana, porque eso es lo que nos han querido hacer creer de un tiempo para acá. Es una debilidad humana que busques que hay un Dios, que busques que Dios hace las cosas. Es una debilidad humana. No, no es una debilidad humana. Es una mentalidad con la cual Dios nos creó. Dios nos creó con una mentalidad y un sentido de eternidad. Dios puso eso en nuestro corazón, pero de una forma u otra, a lo largo de nuestra historia y a lo largo de la historia hemos sido, y escúchame el concepto que voy a utilizar, hemos sido despojados del privilegio de tener sentido de eternidad. Haber sido despojados del sentido de la eternidad es una desgracia para la humanidad. ¿Por qué? Porque es así como nuestra mentalidad ha sido reducida a vivir en la temporalidad. Nuestra mentalidad ha sido reducida. No es que hayamos crecido como seres humanos al quitar la eternidad enfrente de nosotros. Al contrario, como seres humanos hemos sido reducidos a la temporalidad. Hemos sido reducidos a pensar en lapsos de tiempo, a creer que la vida se trata de 70 años y nos va bien. Pero sabes, ninguno de nosotros fue colocado en la tierra para ser atado a la temporalidad. Dios nos pensó con eternidad. Dios nos creó con eternidad. Dios nos dio una mentalidad para la eternidad. Y esta mañana tienes que levantarte y pelear en tu vida por esa mentalidad orientada hacia la eternidad. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros estamos ahí atados en la temporalidad. Quiero ir a la base bíblica que tendremos el día de hoy y se encuentra en Eclesiastés capítulo 3 versículo 11. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él, Dios, sembró la eternidad en el corazón humano. Sembrar no es nada más aventar semillas. Sembrar significa cuidar. Sembrar significa trabajar. ¿Sabes? Es algo que Dios hizo en nosotros. Él sembró, cavó, puso semillas de eternidad en tu mente, puso semillas de eternidad en tu corazón. Por eso no te conformas aún, aunque estés a veces en momentos de oscuridad en tu vida, buscas algo que sea más que lo temporal. Buscas algo que sea más que lo temporal. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, Él sembró la eternidad en el corazón humano. Aún así, el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin. No, a lo mejor no comprenderemos todo lo que Dios es, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios hará, todo lo que Dios ha escrito, todo lo que hay en su corazón. Quizá no lo entenderemos todo, pero Dios puso en nosotros semillas de eternidad que nos llevan a relacionarnos con Él. Semillas de eternidad que nos llevan a conectar con Él. Semillas de eternidad que nos llevan a considerarlo a Él en todos nuestros caminos y por encima de todos nuestros caminos. Esta base bíblica nos va a llevar a considerar 2-3 cosas el día de hoy. ¿Sale? Pero dentro de esto, y quiero ser más exacto en lo que estaba diciendo al principio. Y para ser más exacto, hay que decir esto. La caída del hombre en el huerto del Edén, cuando el hombre cayó en el huerto del Edén, torció su mentalidad de la eternidad a la temporalidad. Fue sacado de un espacio llamado el huerto del Edén, que no era nomás un jardincito plantado por Dios. Era una atmósfera donde Dios se relacionaba con los hombres. Era un ambiente donde Dios se dejaba ver delante de ellos.
Les mostraba su voluntad, les mostraba sus propósitos, les mostraba su amor, su gracia. Hablaba con ellos, los buscaba. Era un ambiente increíble, era un ambiente lleno de gracia, de amor, de misericordia. Consigo había prosperidad, había bendición sobre la vida del ser humano. El ser humano fue creado para la eternidad. El ser humano fue creado para considerar y convivir con la eternidad. Pero cuando el hombre cayó en el huerto del Edén a causa del pecado, el hombre fue sacado de esa parte eterna y lanzado a un espacio temporal. Y tristemente esa es nuestra situación. Nacemos así. Todo tiene que ver con el aquí y el ahora. Todo tiene que ver con los tiempos que vivas. Así que ¿sabes qué? Puedes vivir como te dé la gana. Puedes ser lo que tú quieras ser. Puedes hacer con tu vida lo que te dé tu gana. Finalmente solo vivirás un tiempo. Esa filosofía se desprende de una mentalidad que fue torcida hacia la temporalidad, de una mentalidad que ha sido despojada de la eternidad. Porque una mentalidad que está centrada en la eternidad está preparándose dentro de la temporalidad para la eternidad. Una vez que el hombre está fuera de una relación personal con Dios, no estoy hablando de hombres que no tienen religión, que no van a la iglesia. Estoy hablando de personas que están fuera de una relación personal con Dios, que no hablan con Él, que no lo consideran en todos sus caminos, ni por sobre todos sus caminos. Estoy hablando de personas que no consideran a Dios en sus vidas para nada. Pueden ir incluso a la iglesia, pero no consideran a Dios en sus caminos. Pueden estar aquí sentados, pero mañana hacer lo que ellos creen y piensan que es lo que tienen que hacer, sin consultar a Dios o sus principios, ni vivir bajo sus estatutos. Pero una vez que el hombre está fuera de una relación personal con Dios, número uno, todo se vuelve temporal y pasajero. Cuando no tienes una comunión con Dios, todo es temporal, todo es pasajero. Nada tiene sentido de eternidad, ni la vida misma. En segundo lugar, cuando no estás en una relación con Dios, ajustamos nuestras vidas al tiempo y reducimos nuestra visión de la eternidad. Cuando no estamos en una relación personal con Dios, nuestra noción de la eternidad se va diluyendo cada vez más. Cada vez más pensamos en términos naturales de dinero, de lo que pueda lograr, de los pocos años que voy a vivir, del corto tiempo que tengo aquí. Y entonces tenemos prisa de hacer cosas. Y nos olvidamos de prepararnos para un destino eterno, porque solamente transitamos en una carretera temporal de la vida. Nuestra perspectiva de Dios, nuestra perspectiva de nuestro hogar y destino eterno se reducen a una mentalidad llena de credulidad. Y eso nos lleva a considerar el primer punto que va a aparecer ahí en pantalla: llenos de eternidad o de credulidad. ¿Cómo vivimos? ¿Llenos de eternidad o de credulidad? Cuando no estamos en una relación personal con Dios, obvio, nuestra perspectiva de la persona de Dios está difusa. Nuestra perspectiva de un hogar celestial o de un destino celestial para nosotros se reduce a una mentalidad que solamente puede manejar la credulidad, no la eternidad. Atención con esto: la credulidad reemplaza a la fe en una mentalidad que ha sido despojada de la eternidad. La credulidad reemplaza la fe. Y déjame decirte ahorita algo que considero que es muy importante que lo sepas. La credulidad y la fe son dos cosas totalmente opuestas. Tú puedes ser una persona crédula. Estás aquí en la iglesia
con un espíritu de credulidad. Así como crees en la cruz de Cristo, crees en una pata de conejo. Así como crees en el poder de la oración, así crees en el poder de los cuarzos en tu vida. Credulidad, eso no es fe. Y quiero dar paso a un maestro, A.W. Tozer. Este libro me ha acompañado durante toda mi vida, yo creo. Es un libro que de verdad ha plantado en mi corazón principios, y él escribe precisamente un capítulo en este libro que se llama La credulidad frente a la fe. Y voy a leer los primeros 2 párrafos. Dice: la credulidad y la fe son respectivamente como hongos, uno venenoso, otro comestible, lo suficientemente cercanos en apariencia para ser confundidos, pero lo suficientemente desemejantes en sus efectos, los cuales son precisamente opuestos. El verdadero hombre de fe raramente es crédulo. El verdadero hombre de fe raramente cree cualquier cosa. Y el crédulo raramente tiene una fe genuina, raramente tiene una fe verdadera. La fe le pertenece a los de corazón sencillo. La credulidad le pertenece a los que son simples de mente. Escucha, la credulidad y la fe están a universos de distancia. Los hombres que tienen fe honran a Dios creyendo sus promesas frente a toda imposibilidad. Pero los crédulos son hijos de la superstición y no honran a nadie. En lugar de ello, revelan hábitos mentales desordenados y ausencia total de una percepción espiritual genuina. La credulidad reemplaza a la fe en una mentalidad despojada de la eternidad. Cuando tú eres despojado de tu sentido de eternidad, no te queda otra cosa más que creer cualquier cosa. Creer cualquier cosa que te digan. Pablo ilustra claramente en Gálatas 2:20, dice: esta es la fe que yo tengo. Mi fe que tengo está en el Hijo de Dios, está puesta en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí en la cruz del Calvario. Eso es fe. Creo en lo que Dios planeó, hizo para mí. No creo en los azares del destino, llenos de eternidad o llenos de credulidad. Sabes, perder la perspectiva de eternidad nos encierra en credulidad e ignorancia acerca de nuestra verdadera identidad. O sea, Dios nos creó para relacionarnos con Él y tener fe en lo que Él es, tener fe en lo que Él ha hablado, tener fe en lo que Él ha planeado. Necesitamos llenar nuestra mentalidad de eternidad. Y necesitamos ser despojados de la credulidad. Necesitamos de verdad ser despojados de la credulidad. No honramos a nadie creyendo en que las estrellas pueden marcar mi destino, pero honramos a aquel que conoce y nombra a cada estrella, y las hizo y las puso donde están, y se sostienen el día de hoy por el poder de su palabra, para que podamos darnos por completo al Señor, para que valga la pena nuestro cristianismo, para que podamos vivir por cosas que perduran. Tenemos que llenar nuestra mente de eternidad y despojarnos de toda credulidad. No sé si esa es tu manera de creer, o realmente quieres ser un hombre y una mujer llena de fe y que realmente pueda sembrar su vida para la eternidad y no para la temporalidad. Ese es el segundo punto que quiero tratar el día de hoy. ¿Sembramos para la eternidad o para la temporalidad? ¿Dónde estás sembrando en este tiempo tu vida? ¿Dónde estás sembrando en este tiempo tus mejores años de tu vida? Tus recursos.
¿Dónde estás sembrando tus talentos? Está claro que existen dos tipos de mentalidad: los que viven en el valle y los que viven en la montaña, los que consideran todas las cosas a ras de la tierra, y los que sueñan, los que tienen una visión de lo alto, han escuchado la voz que viene de las alturas, han sido seducidos por la montaña y saben que hay una vida en el valle, que un tiempo podemos estar aquí, pero tienen su cabeza puesta ya en la eternidad. Hay dos tipos de mentalidad, y cualquiera de las dos mentalidades está forjando una perspectiva de las cosas. Cualquiera de las dos mentalidades está generando una cosmovisión en tu vida. Todo lo que ves, lo ves de acuerdo a una de las dos mentalidades. Y estas dos mentalidades están forjando finalmente un estilo de vida. Finalmente, eso va a pasar y eso va a pesar en tu vida el día de mañana. ¿Cómo ves las cosas tú? Así las estás transmitiendo a tus hijos. ¿Qué saben tus hijos de tu perspectiva de la eternidad? ¿Para quién te ven tus hijos trabajar? ¿Para quién te ven tus hijos esforzarte? ¿Para quién te ven tus hijos sembrar? ¿Para quién te ven tus hijos esforzarte? Como matrimonio, ¿hacia dónde apuntan tus esfuerzos? Cualquiera de las dos mentalidades, mentalidad temporal o mentalidad eterna, están forjando constantemente perspectiva, cosmovisión y estilo de vida. Y cuando se presente una situación, escogeremos en base a la mentalidad que está aquí. Llegado el momento de tomar una decisión, una de las dos mentalidades se va a imponer. Se supone, amigos, se supone que en Cristo nosotros somos retornados de lo temporal a lo eterno. Somos reparados. Se supone que en Cristo nuestra mentalidad es reparada, de dejar de estar atada a la temporalidad a ser libre para su eternidad. Se supone que esto pasa. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Pero el texto original dice algo mucho más fuerte. Dice: el que está en Cristo es una nueva especie de ser que nunca antes había existido. Nunca antes había existido. Es un ser que ha dejado de ser terrenal, ha dejado de ser temporal. Su perspectiva ha cambiado. La eternidad ha vuelto a su corazón. Las semillas que Dios plantó de eternidad ahora van a germinar. Y esta persona ahora tendrá una disposición o una pregunta en su mente: ¿dónde voy a sembrar mi vida? El que ha nacido en Cristo debe preguntarse: ¿dónde estoy sembrando en este tiempo? ¿Dónde estoy sembrando? ¿Por qué cosas estoy luchando? ¿Por qué cosas estoy trabajando en la vida? ¿En qué parte está sembrado mi corazón? ¿En lo temporal o en lo eterno? Fíjate lo que dice Gálatas 6:8. Dice: los que viven solo para lo que es terrenal, para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza. Dice: algunos cosecharán destrucción y muerte, pero los que viven para sembrar en lo eterno, los que viven para sembrar en el espíritu, del espíritu cosecharán vida eterna. Ahora quiero que consideres este texto. No tanto consideres la advertencia, destrucción y muerte. No, considera y observa el punto que bendice hoy nuestra mentalidad. ¿Dónde estás sembrando en tu vida? De donde tú estás sembrando, de ahí vas a cosechar. Estás sembrando para la temporalidad, solo vas a cosechar para el tiempo. Estás sembrando para la eternidad, de la misma eternidad cosecharás. Habrá frutos en tu vida. Habrá frutos visibles de donde tú estás sembrando tu vida, tu corazón y tus recursos. Sembrar implica preparar la tierra, trabajar la tierra, invertir en la tierra y esperar el fruto. Así que pregúntate a ti mismo: ¿en qué tipo de territorio estás preparándote?
¿En qué tipo de territorio estás trabajando, invirtiendo, esperando? Simplemente una manera de analizar cómo está nuestra mentalidad es incluso en las cosas que pedimos al orar. ¿Qué cosas pides al orar? ¿Oras por el carro, la casa? ¿Oras solo por cosas que tienen fecha de caducidad? ¿Qué pedimos? Lo que pedimos refleja dónde está sembrada nuestra mentalidad. ¿Dónde está puesta tu vista? ¿Dónde está puesta tu vista? Segunda carta a los Corintios 4, 17 y 18 dice: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no duran mucho tiempo. La perspectiva de Pablo: tengo problemas, sí, pero no duran mucho tiempo. Mi perspectiva está más adelante de lo que pueden durar mis dificultades. Observa esto: nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre. ¿Alguien está comprendiendo? Nuestros problemas son temporales, pero lo que están produciendo en nosotros es eterno. Cada situación por la que tú pasas que es adversa durará un tiempo, pero sembrará en ti para la eternidad. Sembrará en ti para la eternidad. Dice: así que los que somos cristianos, así que los que tenemos fe y no credulidad, así que los que tenemos una mentalidad puesta en lo eterno, no miramos las dificultades. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pero las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, y las cosas que no podemos ver permanecerán con nosotros para siempre. Permanecerán con nosotros para siempre. Es decir, voy a pasar un tiempo de prueba y dificultad, sí, pero no voy a clavar mi vista en la temporalidad, porque a través de la oración puedo acceder a la eternidad. Y de la eternidad puedo traer una mentalidad renovada para enfrentarme a lo que estoy viviendo en este tiempo en mi vida. Es decir, este tiempo no me ata a la temporalidad, no me despoja de la fe. Al contrario, tengo acceso a la eternidad para recargar mi fe y venir y cambiar mi realidad temporal para la gloria y el honor de Jesús. Lo que esté enfrentando lo puedo cambiar, porque tengo acceso a la eternidad para cambiar la temporalidad. Es lo que Pablo está diciendo. Este texto nos motiva a ver lo eterno. Este texto nos motiva a fijarnos en las cosas que no se acaban. Hay varios en la Biblia que vivían así. Abraham, por ejemplo. Abraham dice que él esperaba una ciudad celestial. Tuvo un problema con su sobrino Lot en Génesis 13, versículo 10. Tuvo un problema por las tierras que tenían. Eran tan grandes sus ganados que de repente Lot le salió el espíritu lagunero y gandalló a Abraham. Lo gandalló con unas tierras. Para los que están escuchando a lo mejor en otro lugar por el audio, gandallar es arrebatar, robar. Así se dice aquí en el norte. Le robó unas tierras y Abraham se quedó agüitado por un tiempo. Y dice la Biblia que Abraham tenía la cabeza agachada y de repente Dios llegó y le dijo: hey, ¿por qué? ¿Por qué estás así? Yo no te di tierras, yo te di una promesa. Las tierras pasarán, pero mis promesas no pasarán. Dice: yo no te di tierras, yo te di una promesa. Y luego le dice: ¿sabes qué? Levanta tus ojos y ve al norte, al sur, al oriente y al occidente. Es decir, tú no te ancles en un pedazo de tierra, porque yo te estoy llevando a la ciudad celestial. Y dice que Abraham creyó. Hebreos 11 del 8 al 10 dice que él esperaba lo eterno y no lo temporal. Nunca fue despojado de eso. Claro, batalló, luchó como todo hombre, sí, pero fue un hombre que se mantuvo en esto. Pedro cuando bajó de la barca y empezó a caminar en el agua, ¿recuerdas ese pasaje en la Biblia? Mateo 14 del 29 al 31. Pedro bajó de la barca con sus ojos puestos en Jesús. Tus ojos puestos en la eternidad te mantienen sobre la inestabilidad.
Tus ojos puestos en la eternidad, tu mentalidad puesta en la eternidad, te hace surcar la inestabilidad. Pero una vez que tú quitas o te despojas de tu mirada en la eternidad, te hundes en la temporalidad y en la inestabilidad. Cuando Pedro vio la tormenta, dice la Biblia, se hundió. Y esto sucede constantemente en muchos de nosotros. Pero me encanta esa escritura y me gusta lo que la Biblia dice: puestos los ojos en Jesús. Esa es nuestra visión de la vida. Esa visión alimenta nuestra mentalidad hacia la eternidad. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Moisés se mantuvo como viendo lo invisible, como viendo lo que no se ve. ¿Cómo vives ahora? ¿Qué tienes ahora en tu mano que el día de mañana no lo puedas perder? ¿Qué has conseguido hoy de lo cual no puedes ser despojado en un día o dos? ¿Qué tienes ahora que no se vaya a acabar, que no vaya a caducar? ¿Qué tienes ahora que no vaya a pasar de moda? ¿Qué tienes ahora que con un año más sea un coche más viejo? ¿Qué tienes ahora en tu mano que no sea temporal y pasajero? Por lo cual quizá estás dando tu vida, estás dejando tu casa, estás descuidando la eternidad de tus hijos, estás descuidando la eternidad de tu propia persona. ¿Qué cosas temporales te están despojando de la eternidad? ¿A dónde te está dirigiendo hoy tu mentalidad? Y eso me lleva al tercer y último punto. Necesitamos un regreso. Voltea a ver a tu vecino y dile: necesitamos regresar. Necesitamos volver. El regreso de la mentalidad a la eternidad. Necesitamos que eso suceda en nuestras vidas. Necesitamos una manera de pensar que regrese a su origen, que regrese a su original. Pensar en la temporalidad y hundirse en la inestabilidad de la temporalidad no es para lo que fuiste creado. La Biblia dice que Dios puso en tu corazón eternidad. ¿En qué momento fuiste despojado de ella? ¿Quién te despojó de tu mentalidad anclada para la eternidad? ¿Quién? ¿Quién te dijo: no creas eso? ¿Quién te despojó de la fe y te plantó credulidad? Necesitamos un regreso de nuestra mentalidad hacia la eternidad, pero tenemos que reconocer que estamos atados a la temporalidad. Muchos de nosotros tenemos que reconocer que la temporalidad domina nuestra mentalidad, que no vivimos para otra cosa que no sean cosas temporales. ¿Qué tienes que no vaya a pasar? ¿Tu juventud? Un día fui joven y delgado. Y muchos dicen, yo sigo estando delgado, pero ya estás viejo. El tiempo pasa, no retenemos nada en este mundo. A veces decimos, este buen tiempo en mi vida no va a durar para siempre. Las vacas gordas se perdieron y llegaron las vacas flacas, y no habían ahorrado para enfrentar ese tiempo. ¿Qué tienes hoy? ¿Qué tienes hoy de lo que te enorgullezcas? O sea, tu teléfono en 6 meses va a ser obsoleto. No importa cuánto hayas gastado en él, vas a tener que renovarlo y vas a tener que hacerlo. ¿Cómo? Con esto quiero terminar. ¿Cómo podemos desatar la mentalidad de la temporalidad para pensar en lo eterno, para volver a una mentalidad donde fue sembrada eternidad? Es muy sencillo. Volvamos a los caminos que Dios trazó. Volvamos a los caminos que Dios trazó para mantenernos enfocados en lo eterno. Ojo con esto. O sea, Dios no hace una cosa y lo demás lo deja a la suerte. Dios, dice Eclesiastés, que sembró
eternidad en el corazón del hombre. Pero Dios también trazó caminos para mantenernos enfocados en lo eterno. No solamente sembró la eternidad, sino Él nos dice cómo andar rumbo a la eternidad, cómo mantenernos en la eternidad. Así que, ¿qué necesitamos hacer para desatar nuestra mentalidad de la temporalidad? Necesitamos volver a los caminos que Dios trazó para mantenernos enfocados en lo eterno. Es decir, Dios no solamente diseñó algunas sendas para mantenernos orientados hacia la eternidad, sino que estas sendas nos ayudan a redescubrir si es que perdemos el sentido de la eternidad. Estas sendas nos ayudan a reordenar si es que perdemos el sentido de la eternidad. Estas sendas nos ayudan a regresar si es que nuestra mentalidad ha perdido su sentido hacia la eternidad. Hay sendas trazadas en la Biblia y en la vida que nos ayudan a redescubrir, a reordenar y a regresar a nuestra mentalidad original, orientada hacia la eternidad. Quiero que leas conmigo Jeremías 6, 16. Esto dice el Señor: deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden: no, ese no es el camino que queremos. Versículo 17: puse centinelas sobre ustedes que dijeron: estén atentos al sonido de la alarma. Pero ustedes respondieron: no prestaremos atención. Jeremías 6, versículos 16 y 17 muestran la promesa y muestran la manera en que vamos a desatar nuestra mentalidad de la temporalidad, pero también muestran la terquedad del corazón humano. Pero los versículos 13, 14 y 15 muestran la mentalidad de la gente a la que Dios está hablando. Dice: desde el menos importante hasta el más importante, sus vidas están dominadas por la avaricia. Desde el más importante hasta el menos importante tienen una mentalidad fija en las cuestiones temporales. Desde los profetas hasta los sacerdotes, todos son unos farsantes. No tienen mentalidad de eternidad. Versículo 14: ofrecen curas superficiales para la herida mortal de mi pueblo. Quieren sanar el pecado con buenas vibras desde el púlpito. Son más porristas que predicadores, más payasos que verdaderos siervos de Dios. Ofrecen curas especiales para la herida mortal de mi pueblo. Dan garantías de paz cuando no hay paz. Te va a ir bien cuando te tienen que dar un consejo y decirte: no te va a ir bien. Te tienes que rendir a Dios y tienes que dejar esas cosas donde estás metido. No, al contrario, ven a alguien que está hundiéndose en el pecado de su vida y le dicen: te va a ir bien. ¿Sabes por qué? Porque estos sacerdotes no piensan en la eternidad. No les interesa tu eternidad, les interesa que seas un número más en la iglesia. Versículo 16 pregunta: ¿se avergüenzan de sus actos repugnantes? De ninguna manera. Eso no está en su mentalidad. Arrepentirse no está en su mentalidad. Ellos creen que están bien. ¿Se avergüenzan de sus actos repugnantes? De ninguna manera. Ni siquiera saben lo que es sonrojarse. En otras palabras, son unos sinvergüenzas. Por lo tanto, estarán entre los caídos en la matanza y serán derribados cuando los castigue, dice el Señor. Pero abre una ventana de gracia y abre una ventana de oportunidad y les dice entonces: deténganse. De esa manera de pensar que tienen todos, desde el más importante hasta el menos importante, su mentalidad está atada a la temporalidad. Aunque se crean espirituales, no les importa la eternidad.
Pero les digo ahora, deténganse, dice el Señor, deténganse en el cruce, deténganse en la encrucijada y miren a su alrededor. O sea, haz un alto en tu vida. ¿Quieres liberarte? ¿Quieres liberar tu mentalidad de la temporalidad? Número uno, detente. Párate por un momento y observa dónde estás sembrando. Observa qué tan temporal es tu mentalidad. Dice, mira el cruce de los caminos hacia la eternidad, hacia la temporalidad. Párate en el cruce y pregunta. Sé humilde. Si preguntas es porque no sabes. Cuando no preguntas es porque crees que todo lo sabes. Sé humilde y pregunta. Pregunta cuál es el camino antiguo, cuál es el camino justo. Ir a las sendas antiguas no es retroceder. Ir a las sendas antiguas es encontrar nuestra identidad perdida, nuestra mentalidad por la eternidad perdida. Pregunta, ¿dónde está el camino antiguo, el camino justo? Y una vez que alguien te señale cuál es el camino, no te vayas otra vez por donde veniste. Dice, una vez que alguien te diga cuál es el camino, anda por el camino. Toma una decisión y empieza a caminar por lo eterno. Toma una decisión y empieza a caminar hacia lo eterno. Dice, ve por esa senda. ¿Y sabes qué es lo primero que vas a hallar? Descanso para tu alma. Tu alma dejará de estar quebrada. Tu alma dejará de estar destruida. Tu alma dejará de estar insatisfecha. Tu alma dejará de estar estresada. Tu mente dejará de estar destrozada, dividida. Encontrarás paz una vez que empieces a andar la senda. Las sendas, los caminos que Dios trazó para mantenernos enfocados en lo eterno. ¿Cuáles son esos caminos? Sabes, primero, este texto es una fotografía clara de una mentalidad despojada de eternidad y de la solución para traer a esa mentalidad de vuelta a la eternidad. ¿Cuáles son esos caminos? Número uno, vuelve a la palabra de Dios. Vuelve a leer la Biblia. ¿Cuándo fuiste despojado de tu Biblia personal? ¿Cuándo fuiste despojado de leer la Biblia en tu vida? ¿Quién te está robando el tiempo? ¿Tu programa favorito, tu serie favorita, tu maestría? Organízate para que vuelvas a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es una senda que vuelve nuestra mentalidad hacia la eternidad. En segundo lugar, vuelve al arrepentimiento. Vuelve a practicar el arrepentimiento. Es que Dios me ama tal como soy. Sí, pero te ama tanto que no te quiere dejar tal como eres. ¿Sabes? Sí, Dios te acepta como eres, pero te ama tanto que no dejará que te pierdas a causa de cómo eres. Vuelve al arrepentimiento. O sea, vuelve a la noche en tu casa, cuando discutiste durante el día, cuando abusaste de alguien en tu trabajo, quizá en cuestiones laborales, cuando le gritaste a tu esposa o abusaste de regañar a tus hijos de una forma que no deberías, o de las cosas que sabes que están deshonrando a Dios en tu vida. Póstrate en tu cama, vuelve al arrepentimiento. Dile: Dios, no hubiera querido hacerlo, pero aquí estoy. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿No tienes ganas de santidad en tu vida? ¿No tienes ganas de volver al camino del arrepentimiento, el cual nos libera de la temporalidad y nos hace ir hacia la eternidad? En tercer lugar, vuelve a la oración. Vuelve al camino de la oración. Vuelve a meterte con Dios en oración. Vuelve a clamar desde tu corazón. Vuelve a Él. Yo espero que tú puedas volver a apreciar la oración en tu vida. ¿Quieres desatar tu mentalidad de la temporalidad? Vuelve a la oración. Cuando oramos, traspasamos los caminos temporales hacia lo eterno. Dios abre su puerta, inclina su oído hacia nosotros, y el cielo y la tierra se conectan, y la temporalidad desaparece en la eternidad, donde estamos en la presencia de Dios. Vuelve a orar. Vuelve a leer tu Biblia. Vuelve a arrepentirte de tus pecados. Vuelve a la iglesia.
Deja de menospreciar la iglesia con tus visitas cada 15 días. Vuelve a la iglesia. Vuelve a amar la iglesia. Vuelve a comprometerte con la iglesia. Vuelve a la adoración. Vuelve a la adoración. Vuelve al reconocimiento de Dios por sobre todos tus caminos, por sobre todas tus cosas y tus ideas. Volvamos a las misiones. Queremos liberar nuestra mentalidad de la temporalidad. Sembremos en las misiones. Enviemos gente a las misiones. Visitemos un campo misionero. Amemos a alguien que está en las misiones. Sostengamos a alguien que está en las misiones. Demos dinero. Planeemos viajar. Así como planeamos viajar a Mazatlán y a otros lugares o a otros sitios, planea viajar a un lugar donde hay misión. Involúcrate ahí. Si en algún momento de tu vida y de tus merecidas vacaciones, porque claro que las mereces, vas si trabajas, porque hay unos que quieren vacaciones y ni trabajan. Pero si trabajas y buscas vacaciones, búscate que unas de tus vacaciones sean en un campo misionero, y que lo que vas a gastar en un hotel lo siembres en lo eterno de las almas que se están alcanzando ahí. Volvamos a las misiones. Volvamos a la fe, abandonemos la credulidad. Queremos desatar nuestra mente de la temporalidad. Abandonemos la credulidad y volvamos a la fe en el Hijo de Dios, quien nos amó y se entregó a nosotros en la cruz. Volvamos a Jesús. Volvamos a Jesús. Queremos una mentalidad renovada hacia la eternidad. Volvamos a Jesús. Volvamos a ver a Jesús una y otra vez en los evangelios. Míralo cómo llegó a la tierra. El milagro más grande, aquel que habló y estaba presente en la creación. Dice que todo fue hecho por medio de Él y para Él. Cuando se oyó la voz del Padre, dijo: sea la luz. Ahí estaba Jesús. Imagínate el estruendo, el sonido, el impacto que hubo en ese momento. Pero luego tuvo que guardar silencio en la oscuridad de un vientre por 9 meses, por amor a ti y por amor a mí. La encarnación y la crucifixión y la resurrección son milagros similares. Mira a Jesús enseñando. Mira a Jesús en la cruz. Mira a Jesús muriendo por ti. Mira a Jesús resucitando por ti, venciendo al pecado, a la muerte, a Satanás en un golpe por ti. Mira a Jesús. Vuelve a Jesús. Vamos a la iglesia, no, vamos a Jesús también. Vuelve a Jesús. Y finalmente, ¿quieres una mentalidad desatada de la temporalidad? Vuelve a los territorios donde Dios es Dios, donde tú no tienes control sobre Él. Llegas al zoológico, ves al majestuoso león ahí, le avientas comidita, pero ¿te meterías con el león en su territorio natural? Tú vienes a la iglesia un domingo, ofrendas, cantas, te vas y vives tu vida, pero ¿te meterías con Dios en los terrenos donde Él es Dios? Donde Él está suelto, donde tú no mandas, donde tú no dominas, donde Él domina, donde Él tiene control soberano de tu vida. ¿Quieres desatar tu mentalidad de la temporalidad? Ve a los territorios donde Dios está en su estado natural. Métete a la Biblia, métete a la oración, métete a estas sendas antiguas. No son las sendas más atractivas, pero son las mejores sendas para desatar nuestra mentalidad de la temporalidad. Quiero que escuches muy bien esto. Jesús no vino a hacerse de cosas que se acaban. Jesús no vino a dar cosas con fecha de caducidad. Dice la Biblia: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida. ¿Cuántas veces lo has escuchado? Que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Dios me creó y sembró eternidad en mi corazón. ¿Y sabes qué? Eso para mí hoy es una bendición increíble. ¿Por qué? Porque la eternidad no es un anhelo de mi corazón.
La eternidad no es una ilusión de mi corazón. La eternidad es mi destino. La eternidad es el lugar hacia el cual estoy de camino. La eternidad es mi mentalidad. La eternidad es mi hogar. La eternidad es hacia donde Dios me está dirigiendo. Sí, muchos de nosotros, a causa de la temporalidad, hemos sido encerrados en una caja donde se desvanece la visión de la eternidad. Pero Jesús ha venido para regresar nuestra mentalidad a la eternidad. Hay libertad en el nombre de Jesús. Hay libertad en conocer a Jesús.